Bueno, gracias por seguir con nosotros en Agenda Abierta. Antes de irnos a la pausa, le compartíamos uno de los titulares que reseñan lo que pasó este fin de semana en suelo cubano. Y nosotros queremos conocer también los análisis y repasar todo lo que sucedió allí. Iroel Sánchez, él es analista internacional y periodista y está con nosotros desde la capital cubana. Iroel, un placer saludarlo. ¿Me escucha? ¿Cómo le va? Buenos días, Lourdes. Saludos de La Habana. Bueno, gracias, Iroel. Primero, el presidente de Cuba, Raúl Castro, comienza esa clausura el día de ayer diciendo: hay muchos que confundieron sus íntimas aspiraciones y la mezclaban con la realidad, creyendo que lo que ayer se iba a anunciar consagraría el inicio del desmontaje del sistema político y social conquistado por la revolución. Una de las cosas que se desprende de esa conferencia nacional es que se ratifica ese sistema político vigente en el país, ¿cierto? Sí, realmente de lo que se trata es de profundizar en nuestra democracia, en el papel que dentro de ella tiene el Partido Comunista precisamente para garantizar un futuro socialista y de independencia nacional en Cuba. Y sabemos, por supuesto, quiénes son los que alientan esas ilusiones a las que se refería el presidente cubano Raúl Castro, que son precisamente lo que a lo largo del tiempo, en los últimos 50 años, han estado tratando de distintos modos de terminar con el proceso que ha tenido lugar en nuestro país, que ha venido a alcanzar los ideales de justicia, de independencia, ha luchado y por supuesto en las condiciones más difíciles y de agresión en la que ha tenido que trabajar el país para realizar un proyecto que tiene sus raíces en el trabajo de un prócer como José Martí, que creó precisamente un partido para luchar por la independencia del país y por alcanzar una república de justicia para todos los cubanos. También hablando de ese partido único en la isla, dijo, bueno, defendemos este sistema de partido único frente al juego de la demagogia y la mercantilización de la política, pero también dijo, hay que profundizar la democracia dentro de ese partido. ¿Cómo sería este proceso de profundizarlo, el sistema, con este partido único que tiene vigencia en suelo cubano? Bueno, si tenemos un solo partido, ese partido tiene que ser el más democrático, por lo más democrático posible. Tiene que garantizar que dentro de él, como expresó Raúl, se expresen las ideas con la máxima libertad, con el sentido más crítico, con el respeto al debate. Son también ideas que están en la intervención del compañero Raúl Castro, y a la vez que ese partido, desde ese espacio ejemplar que ocupa en la sociedad, pueda, por supuesto, entonces liderar los procesos en la sociedad cubana, también garantizando ese clima de libertad, de democracia, que no es lo que, como él dice con razón, lo que nos presentan desde los lugares donde se hacen muchas críticas a Cuba. Acabas tú de poner imágenes en Europa, en Estados Unidos, de represiones, de detenidos, de allí donde funcionan el partido único, aunque tenga distintas caras, aunque tenga distintos nombres y se presente a las elecciones con distintas figuras, pero detrás representan una sola clase social y a los intereses de los que dominan todos los demás, que dominan por supuesto la economía. Bueno, bien, usted lo decía, incluso dijo, para quienes tratan o quieren confundir, patria, revolución y socialismo están fusionados indisolublemente, lo recordaba ayer, y esto cuenta con el apoyo de la mayoría de los cubanos. Ahora, también habló sobre el límite que se va a establecer para los cargos públicos allí en ese país. Vamos a repasar las palabras exactas que compartía Raúl Castro. Aprovecho la ocasión para ratificar que en la medida que avancemos en la definición de todos los ajustes que será necesario introducir a la Constitución de la República y al marco legislativo complementario, entre otros asuntos, implementaremos la decisión de limitar a un máximo de 2 periodos consecutivos de 5 años el desempeño de los cargos políticos
y estatales principales. Empezando por dar el ejemplo de los anuncios que se comentaba, y también decía que en algunos casos, para hacer esas actualizaciones, ¿no?, de algunos puntos cruciales, no se va a esperar a hacer toda una reforma, un referendo para cambiar la Constitución. ¿Esto a partir de cuándo sería o cómo se tendría que avanzar para que esto se haga efectivo? Bueno, ahí no se plantearon tiempos, ¿no? Pero es un proceso de fortalecimiento de la institucionalidad cubana, de garantizar un clima democrático donde los espacios de dirección colectivos tengan el protagonismo y el peso en la toma de decisiones. Creo que es lo que se busca con enmarcar esos periodos, ¿no? Donde ya no estaría la dirección histórica de la revolución, que tiene la legitimidad de haber llevado al poder a la inmensa mayoría de los cubanos, de haber transformado nuestra sociedad, de haber alcanzado ese ideal de independencia, y a la vez cuando Raúl dice, ¿no?, que en Cuba independencia y socialismo están indisolublemente unidos, se está refiriendo al resultado de un proceso histórico en que mediante la radicalización de la revolución y mediante ese camino socialista se ha garantizado la independencia del país. Por las condiciones concretas en que se ha desarrollado Cuba como nación, un país capitalista tan cerca de los Estados Unidos no pudiera ser independiente. Mucho más con las apetencias históricas que tienen más de 200 años del gobierno norteamericano a lo largo del tiempo por dominar a nuestra nación. O sea, esos ideales del país, y lo sabe nuestra ciudadanía, y lo sabe nuestro pueblo, y lo defiende de manera mayoritaria. Si no, no se hubiera podido sostener la revolución en medio de tantas agresiones, en medio de un bloqueo como el que se ha mantenido a lo largo de estos años. Bueno, sabemos que es uno de los países, tal vez que es el país que más críticas recibe a nivel internacional, usted lo dice, ¿no?, por los intereses que ya son claros, pero también compartía una frase que no es nueva, que se viene reiterando por parte del Partido Comunista, y dijo Raúl Castro: lo único que puede conducir a la derrota de la revolución y del socialismo en Cuba sería la incapacidad de erradicar los errores cometidos en estos años transcurridos y los que vendrán. Y en esos errores también mencionaba la incapacidad de generar una generación de relevo. Habló en particular de los cuadros políticos. ¿Qué trabajo se debe hacer en esa área? Bueno, es algo que también se abordó en el Congreso del Partido en abril del pasado año. De hecho, hubo ya una renovación importante en los órganos de dirección del partido, sí, que debe ir profundizándose en los próximos años, en la medida en que todos estos procesos de institucionalización se vayan concretando y vayan arrojando resultados. La cantera para eso está en el pueblo cubano, que gracias a la revolución ha alcanzado un alto nivel de instrucción, que tiene un proceso de participación en sus instituciones que debe ser profesionado, que debe ser conducido a partir a metas más altas, a partir de todas estas críticas, todos estos criterios que se han recogido tanto en el proceso del Congreso del Partido como en el proceso de análisis del documento base que dio lugar a esta conferencia. Sí. Y de alguna manera está también, de alguna manera no, de modo importante, está contenido en los objetivos de trabajo del partido para este periodo. Yo creo que a lo que tú te referías es una de las necesidades más importantes para garantizar un futuro para el socialismo en Cuba, esa renovación también en la conducción del país, en los cuadros. El más importante es uno de los desafíos que enfrenta la revolución, y de hecho es estratégico para el país, no por gusto. Ha habido tantos esfuerzos de los enemigos de la revolución por aniquilar a la dirección de la revolución físicamente, porque sabe que la dirección del proceso en unas circunstancias como la agresión a nuestro país sufrida a lo largo de tanto tiempo es clave para la supervivencia del proyecto de la revolución cubana. Y eso ha sido
yo creo, previsto en el trabajo del partido y obviamente se le va a dedicar un esfuerzo importante en los próximos años. Iroel, además de esas campañas contra la revolución de Cuba, hay un punto que el presidente destacaba como uno de los peores enemigos que hay que combatir y se refería específicamente a la corrupción. Esto decía Raúl Castro. Considero que nuestro país puede ganarle la batalla a la corrupción. Primero frenarla y luego liquidarla sin contemplaciones de ningún tipo. Ya advertimos que en el marco de la ley seremos implacables con el fenómeno de la corrupción. Partido, como institución... Iroel, muchas agencias estaban atentos a lo que se iba a anunciar y finalmente cuando uno hace el recuento de estas informaciones y estas frases específicas que compartía el presidente de Cuba, esa lucha contra la corrupción no es algo exclusivo de Cuba, pero sí es uno de los países, uno de los pocos presidentes que se anima a hablar de esta lucha frontal y de profundización. Las agencias de noticias no reseñan estas palabras, estos anuncios. Una vez más, se ve ese apoyo de las campañas internacionales. No, ¿qué pasa? Las agencias internacionales sabemos a qué intereses responden. Y la corrupción es la dinámica de funcionamiento del capitalismo. Cuando Raúl dice que en Cuba ese problema tiene altísimo riesgo para la supervivencia de la revolución, pero a la vez es algo que se puede resolver, es precisamente porque es un sistema distinto que pone en su centro al ser humano, no a las cosas. Y mientras más participativa sea nuestra sociedad, mientras más transparente sea nuestra sociedad, mientras un papel más profundo ejerzan el partido, las organizaciones sociales de masas de nuestro país, mientras un papel más crítico ejerzan nuestros medios de comunicación, por supuesto menos condiciones va a haber para que la corrupción dañe el funcionamiento de nuestra sociedad. Pero los intereses creados que están detrás de los medios de comunicación no pueden reconocer eso, tienen prohibido eso, como tienen otras muchas normas a la hora de hablar de Cuba que las cumplen disciplinadamente. Iroel, gracias por este tiempo con nosotros en Telesur. Le mando un abrazo desde Caracas. Un abrazo para ti, Lourdes. Iroel Sánchez desde La Habana, recordemos, analista internacional y periodista, acompañándonos en este repaso de lo que sucedía el día de ayer. Recuerde que tiene un correo y las redes sociales a su disposición también todo el día. A mediodía otra agenda abierta, pero mientras tanto le deseamos que pasen muy buena mañana. Sigan Telesur.